Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia, y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para este sexto episodio de Inspira Podcast tenemos una invitada muy especial, que si pudiéramos mencionar el instrumento que toca, seguramente identificarían con rapidez de quién estamos hablando. Y se trata del ukulele, que es el instrumento el cual frecuentemente usa para entonarle alabanzas a Dios y, por qué no, componer algunas canciones de las cuales ya ha lanzado en redes sociales. Y también se ha caracterizado por trabajar en misión juvenil y también en la rama de la psicología, ejercerla con gran astucia e inteligencia. Para mí es un gusto y un honor poder presentar en esta oportunidad a mi amiga Melissa González. Bueno, Melissa, gracias por aceptar esta invitación y bueno, queremos saber de ti y conocer un poco más de tu vida y nos compartas de esas vivencias que todos queremos conocer. Así que quiero darte la bienvenida a este capítulo y no sé si de pronto quieras darnos un corto saludo. Hola, hola a todos, Dios les bendiga, me alegra estar con ustedes en este programa, espero que pues sea de bendición también para todos los que nos están escuchando. Bueno, quiero presentarme quizás para los que no me conocen, mi nombre es Melissa González, tengo 24 años y pues por lo del instrumento, me imagino que por lo del ukelele, ya casi todos me conocen como la chica del ukelele pues. Entonces, sí, me alegra estar con ustedes en este programa. Les saludo en el nombre de Jesús. Sí. Yo sabía que ibas a decir eso por el tema del ukulele, que todos se conocían así como la chica del ukelele. Bueno, Meli, como ya es costumbre y como ya nuestros oyentes saben cómo se vertebra un podcast, empezamos desde el origen, desde el principio de los tiempos. En este caso, del tuyo. Cuéntanos de dónde eres, dónde naces. Ok, bueno, yo nací en Valledupar, Cesar, en la tierra costeña, como dicen por ahí. Y pues prácticamente nací allá, pero me crié toda la vida en Bucaramanga, porque pues de Valledupar, solamente estuve como 6 años, por así decirlo, y de ahí pasé a Bucaramanga. Entonces suelo tener como acento medio costeño y medio mangués, por así decirlo. Buen dato el que nos acabas de dar porque a pesar de que solamente duras 6 años en tu tierra natal y el resto de tu vida en Bucaramanga, ya uno sabe y hace las cuentas por la que en el principio dijiste, no es fácil conservar como ese hablado costeño, pero ya más adelante nos vas a contar cómo ha prevalecido a pesar, ¿no?, de tanto tiempo aquí en Bucaramanga. Ya entrándonos un poco a la infancia, bueno, sabemos que eres de Valledupar. Siempre uno tiene en mente el juguete favorito. El de Meli, ¿cuál era? Yo tenía muchos juguetes favoritos porque yo era una niña o sea, mis papás a cada rato me compraban juguetes, me gustaban mucho, pero el que más resaltaba eran las muñecas que eran pelo color amarillo, me encantaban y les ponía a todas las muñequitas Valentina. No sé qué tenía con ese nombre, pero todas Valentina, Valentina uno, Valentina 2 y así sucesivamente. Bueno, eh, ¿cuál fue tu programa favorito de televisión? Programa favorito, Discovery Kids veía mucho y me gustaba mucho Pororo. No sé si te acuerdas del pingüinito, es Pororo. Me encantaba Pororo. Bien, cabe resaltar para que de todos modos pongamos en conocimiento a los que nos están oyendo. Melissa nace en un hogar cristiano. De muy niña, desde muy bebé, pertenece a un hogar temeroso de Dios. Y pues, para los que tenemos la bendición de poder
eh, nacer desde muy niños, desde muy bebés en el Evangelio, pues uno va creciendo y también entra uno a la etapa de las clases de escuela dominical, el día domingo, de pasar adelante a cantar los coritos. Para ti, Meli, ¿cuál era el coro favorito que te gustaba entonar cuando pasabas adelante? Sí, me gustaba muchísimo, muchísimo el coro del hermano Zacarías Palacio. Me gusta. Entonces era cantando de todo lo que me gusta. Lo que más anhelo yo es cantarle a la grandeza con todo mi corazón. Entonces me gustaba esa parte que decía, me gusta comer paleta, me gusta chupar bombón, pero más me gusta agradar a Dios. Entonces me gustaba mucho esa canción, era como una de las que más me marcó, por así decirlo. Ah, bueno, bueno. Mira que muy curiosa respuesta porque pues es un coro que pues que aunque no se cante mucho en la parte de niños, pues sí es para niños. Y sí me acuerdo de ese álbum de, de Zacarías Palacios, se llama Un Canto Nuevo, que es de solo vallenato y esa canción es la última pista. La interpreta Dana Palacios con la hija de Akerles, si mal no me equivoco, y el hijo menor de esa pues. Dando avance un poco, ya que me meto mucho en la información de los coros y pues bueno, me gusta ampliarlo a detalle. Mm, ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la calificas? ¿Qué nos puede resumir de esa vivencia, ¿no? Por esa etapa. Bueno, mi infancia fue muy bonita. Considero que mi infancia fue una etapa muy vivida en el sentido de que siempre fui una chica muy, por así decirlo, muy juguetona, tenía muchos amiguitos en la cuadra. Me acuerdo que cuando estábamos en Villaluz, que yo pues tuve el traslado obviamente de Valledupar a Bucaramanga, en Bucaramanga pues yo vivía en Villaluz y allá salíamos un grupo súper grande de niños y jugábamos aquí a la lleva, aquí a la cocinita, teníamos que un club y armábamos ahí ramitas y le poníamos juguetes. Realmente fue una infancia muy bonita, ¿sí? Y me gustaba jugar muchísimo, o sea, cogía hasta grillitos y todo, me encantaban los grillitos. Sí, muy bonita esa parte. Ahondando en el relato de tu infancia, como la viviste, se me viene a la mente una pregunta y es ¿a qué congregación ustedes llegaron cuando pisaron tierra santanderiana, ¿no? Ah, bueno, nosotros llegamos a la congregación El Reposo, ¿sí? El Reposo. Mi mamá llegó allá también. Prácticamente nuestra vida espiritual se formó, la mitad prácticamente fue allá, ¿sí? Toda la parte espiritual. Me formé desde que tenía desde los 6 años hasta los 16, prácticamente 10 años en esa congregación donde Dios a mí me dio muchas experiencias. Me gustaba mucho cantar casi todos los domingos. O sea, yo era de esas niñas intensas, por así decirlo, que todos los domingos quería cantarse un especial. Entonces el pastor ya sabía que el domingo me tenía que dar un espacio de 10, 15 minutos para cantar un especial y cantaba muchas canciones también. Entonces siempre desde niña en el reposo fui una niña muy servicial en la iglesia, por así decirlo. Ujú. Perfecto. Nótese bien que ya Melissa nos dio una clave para lo que viene más adelante, no me voy a anticipar, y es el hecho de cantar especiales, que eso viene jugando un papel bien importante más adelante. Bueno, Meli, uno termina la etapa de adolescencia y se aventura en la que viene, inevitablemente para todos, que es la adolescencia, que para unos supone un cambio en la mentalidad, en la conducta, y otros pues sí, no afecta mucho, pero hay vivencias, ¿cierto? Que marcan. Así que la tuya, ¿cómo fue? Bueno, en ese caso, mi infancia, como les decía, era una niña muy servicial, que jugaba mucho. Bueno, ya entrando a la adolescencia, obviamente uno de adolescente, pues, como dice la palabra, adolecer, ya uno va cambiando un poquito más su personalidad, su forma de ser. Entonces ya a la adolescencia, obviamente, no vamos a ser los mismos, vamos como madurando en esa parte y ya la adolescencia, pues es cuando yo voy llegando a la central de Bucaramanga prácticamente.
ya del Reposo me traslado a la central de Bucaramanga y es allí donde comienzo a conocer un poco más al Señor Jesús. O sea, yo me bauticé a los 12 años, me bauticé a los 12 años, pero digamos que uno se bautiza, yo me bauticé porque me encantaba el servicio, porque amaba mucho como la parte de ser maestra de escuela dominical, sí, pero realmente no conocía a Dios, como por así decirlo, una experiencia con Dios muy profunda, no. Entonces en la adolescencia es cuando comienza a pasar esto. Llego a la central de Bucaramanga. Hagamos una pausa, pero entonces porque ya me anticipaste la respuesta a la siguiente pregunta y es el tema del bautismo. O sea, ¿quién te bautizó? Eh, ¿Qué te motivó a hacerlo? Antes de que trastoquemos un poco el tema central que es bien importante. Eh, yo me bauticé a los 12, como les decía anteriormente. Me bautizó el pastor Asdrúbal, ¿sí? Él es un pastor muy querido, me dio clases bautismales. Él siempre me decía como que Dios tenía algo muy especial para mí y me decía que inclusive él esperaba que yo más adelante estuviera como hasta en un ministerio, por así decirlo, porque decía que era una niña muy servicial. Entonces, él siempre me inculcó eso, me enseñaba muchas canciones también para yo cantarlas los domingos en la escuela dominical, o sea, demasiado, demasiado, mejor dicho, teso ese pastor. Y él fue quien me bautizó y me formó también en muchas áreas. Interesante lo que tú dices de hermano Durval, como que vino dándote pistas de lo que Dios espera de ti, ¿no? Hablándole presente. Y que, bueno, pues poco lo has ido desarrollando. Pasamos a la etapa en que, como tú adelantaste, estuviste en el reposo hasta los 16 años. Y luego pasas a congregarte a la central de Bucaramanga. Y uno, pues, de alguna manera, eh, asimila ese cambio un poco con extrañeza. Es decir, pasar de una congregación del reposo, que pues de los que conocemos aquí en el distrito, eso no es una congregación numerosa, diría yo que son unos 200 300 y pasar a una iglesia central, que es gente nueva, diferentísima, de ser más o menos una membresía de 800, puedo equivocarme, ¿no? Pero es mucho mayor a la del reposo. Entonces tú llegas en una etapa prácticamente aterrizando a adolescencia. Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio tan drástico de pasar del reposo a la central Bucaramanga? Bueno, siendo sincera, ¿no? Porque estamos aquí sincerándonos mucho. No, pues la verdad sí pegó duro porque era una congregación, como tú dices, más chiquita de donde yo venía. Aparte de que, claro, yo estaba acostumbrada a que los domingos siempre era como el especial y obviamente en la central ya no, porque era nueva. Aparte de eso que llegué y pues también la parte del servicio porque teníamos que esperar un tiempo a que el pastor nos conociera un poquito más para poder servir y yo no estaba acostumbrada, yo no, yo quería ir allá, yo quería que me pusiera a servir allá porque yo no me hallaba, por así decirlo, pero no, con mucha paciencia, con mucho amor recibí esa congregación, obviamente sí, como les digo, el cambio brusco, pero no, todo fue muy bonito cuando llegué también. Yo me meto al coro de adolescentes, ya como para comenzar a servirle al Señor un poco más, pero me acuerdo que yo, ya como que en esa etapa rebelde, por así decirlo, uno como que comienza a ver otras personas y quiere ser como ellas. Aparte de eso, pues yo como que envidiaba muchas niñas, pero no en los aspectos buenos, no como envidiar a una niña de ejemplo, sino niñas que de pronto no eran así como de mucho ejemplo en la iglesia. Entonces uno trataba como de, digamos, ser, ya yo me había vuelto un poco más caprichosa, le contestaba mal a mis padres, había dejado de orar, había dejado de orar y había dejado como de lado como el llamado que Dios tenía para mí. Siempre lo había tenido presente, pero en ese momento estaba entrando como en esa etapa de rebeldía, por así decirlo. Entonces sí, así fue como pasaron las cosas. Ya a partir de llegar a la central, después de un tiempito, llegué y fui entrando a esa etapa, pues, de la que tanto se habla. Sí, una etapa como a veces de cambios y fui como rebeldizándome un poquito. Hablando un poco
del avance en la central, de que bueno, que pues tienes unos modelos no muy recomendables de conducta y que pues quieres imitar. Pasa más adelante en eso que pues pudimos conversar antes de iniciar este podcast y que bueno, que pues a mí me sorprendió mucho y pues pude entender de ese testimonio que pues van a conocer los que van a ver en ese momento, cómo Dios te cambia la perspectiva de tu vida, de un cambio casi radical de 180 grados y que determina prácticamente muchas cosas en tu vida. Así que quiero que pues nos dé las oportunidades de conocer a todos cómo fue a detalle esa vivencia, ese testimonio de cómo fue eso tan impactante que viviste. Bueno, listo. Entonces, como les decía yo, me puse rebelde, me puse tremenda, dejé de orar. En ese entonces, nosotros vivíamos en una casa en la Concordia, muy cerca de la central, ¿cierto? Entonces, vivíamos ahí súper bien. Yo, a pesar de que estaba un poquito rebelde, caprichosa, por así decirlo, seguía igual cantándole al Señor Jesús, porque siempre me ha gustado cantarle al Señor. Entonces me acuerdo que yo cantaba mucho en el baño y el baño de nosotros, de nuestra casa, daba, o bueno, el patio también, por así decirlo, daba a otra casa donde vivía una bruja y nosotras no sabíamos. Mi mamá tampoco sabía, yo no sabía. Es una experiencia que no he contado mucho, pero quiero aprovechar para también de pronto que algunas personas, no sé, han vivido casi lo mismo o lo mismo. Eh, Quiero decirles que Dios siempre va a estar con ustedes a pesar de todas estas huestes de maldad que a veces intentan como destruirnos. Siempre, siempre quiero que tengan en cuenta que Dios nos da la victoria y que hay que confiar en Él y tener fe en lo que Él hará en nuestras vidas. Entonces recuerdo que yo cantaba mucho ahí, me gustaba mucho exaltar al Señor en el baño. Y ese trabajo de, como yo cantaba, la bruja le interrumpía mucho su trabajo, por así decirlo, porque ella leía como lo del tabaco y todo eso. Me acuerdo que pues ella comenzó a tener mucho ataque sobre nosotras, sobre mi mami, sobre pues mi persona. Y ella comenzó a atacarnos mucho, comenzó a enviarnos como cosas feas, como yo no estaba tan bien espiritualmente, eso en cierta forma sí alcanzó a afectar un poco, ¿sí? Porque pues obviamente no estaba orando y eran muchas fuerzas infernales, por así decirlo, donde escuchábamos cosas, donde veíamos cosas, como ese montón de fuerzas donde mi mamá tenía que prácticamente 2, 3 de la mañana pararse y reprender conmigo. Fue una experiencia dura porque en ese momento yo había dejado de comer, yo había dejado de ir a la iglesia ya porque eso me estaba afectando bastante, me desmayaba todo el tiempo. A partir de eso empezó también el proceso de sufrir ansiedad y depresión, o sea, prácticamente tenía ansiedad, depresión y como esas fuerzas infernales que estaban mediando mi vida. Sí, yo sentía esas fuerzas fuertes, porque dice la palabra de Dios que lo espiritual no nada que ver con esas fuerzas. Entonces uno, claro, uno sentía eso fuerte. Pero mira que a partir de ahí empecé a conocer más a Dios. Yo a veces le preguntaba al Señor, Señor, pero yo por qué tengo que pasar por esto? Yo por qué, o sea, ¿por qué a mí? Si yo veo a muchos hermanos de la iglesia que ellos súper bien, se ríen, están felices, pero ¿por qué puntualmente me tienen que pasar cosas así a mí? Y me quejaba todo el tiempo de mi proceso, pero Dios siempre me decía y me recalcaba, hija, ten paciencia que yo siempre voy a estar contigo, siempre te voy a sustentar. Y Dios siempre me sustentó. Mira que al final del proceso aprendí mucho, Dios me dio la victoria y después de un tiempo, pues, esa bruja que te digo, pues prácticamente se disculpó con nosotras por todo el daño que nos había como causado, pero ella siempre nos dijo como que siempre vi que el Señor Jesús estaba con ustedes porque en cierta forma lo que yo quería era matarte, pero el Señor Jesús no lo permitió. Siempre estaba ahí un escudo y a pesar de que yo les mandaba a ustedes muchas cosas que eran demasiado fuertes, el Señor Jesús siempre se ponía por delante de ustedes. Entonces mira cómo el Señor hace cosas grandes, que ahí fue donde yo comencé a creer más en el Señor y aferrarme más a Él y aparte de eso, a depender más de Él.
Entonces es una experiencia muy bonita. Qué tremendo. En esas situaciones es cuando uno reconoce que Dios es fiel y cuando uno cree que ha estado solo batallando, el Señor nos demuestra lo contrario, que Él siempre ha estado ahí dándonos las fuerzas para poder afrontar esa batalla tan adversa. Con eso terminas la universidad. Así que, ¿quién o qué te hace elegir estudiar psicología? Ok, bueno, me encanta esa pregunta porque realmente sí. Después de mi proceso, sí, fue un proceso largo, prácticamente un proceso de mucho tiempo que, como te digo, casi que yo sentía que no podía, pero al final el Señor me dio la victoria. Después de ese proceso, me interesó la psicología porque yo también viví lo que fue ansiedad y depresión. Entonces, al tener esas luchas y al tener ansiedad y depresión, y tú ves ese tipo de ansiedad y depresión fuerte también, Dios también me sanó, me dio la victoria, como les digo, y el Señor luego me dijo, como que me habló a la mente y me dijo, hija, ¿por qué no estudias psicología? Ya que en esta carrera hay muchas personas con trastornos muy fuertes, hay personas que están viviendo incluso ataques espirituales, pero es que si yo te hice pasar por eso, bueno, yo te hice, no, más bien yo te permití pasar por esto, es porque yo también quiero que en algún futuro tú ayudes a otros. Entonces el Señor a mí me habló en ese momento y yo dije, pues verdad, yo quiero ayudar a otras personas, quiero orientarlas, quiero poder estar ahí en ese proceso y poderles ayudar también en esos momentos difíciles. Entonces ahí fue cuando la pasión por estudiar psicología. De acuerdo. Qué bueno que pues eso haya servido para motivarte a estudiar eso. Y conociendo un poco más de esa etapa universitaria, a qué universidad entras y también tienes la posibilidad paralelamente de poder servir al Señor en misión. ¿En qué universidad ejerciste tu carrera? ¿Y cómo escribes la experiencia de haber estado en misión juvenil? Le cuento que Misión Juvenil fue una experiencia maravillosa porque, oiga, nosotros éramos muchos jóvenes con ese mismo sentir, con esa misma pasión y nos reuníamos todos y decíamos, así como en la nada, ay, vamos a hacer impacto tal en la universidad, en la UIS, o vamos a hacer tal impacto en la UDI, o vamos a hacer tal impacto en la UCC, mejor dicho, nos gustaba estar en todos los impactos de las universidades. Entonces, me acuerdo que nos reuníamos en la congregación de San Francisco a hacer que detalles, a hacer que tarjeticas, a hacer pancartas, o sea, todos a veces nos daban hasta las 3 de la mañana, pero definitivamente para nosotros era un gozo, era un privilegio poder estarle sirviendo al Señor porque a partir de ahí el Señor nos regalaba muchas almas. Entonces, bueno, yo estudié en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI y ahí hacíamos también misión juvenil, ¿sí? En ese entonces la líder era Laurita Serrano y pues yo también ahí estaba colaborando. Como te digo, eso, mejor dicho, éramos por todas las universidades, incluso íbamos a la calle de los estudiantes y recuerdo que hasta un día pasamos y hasta almorzamos en San Francisco, hicimos por así decirlo, la olla y en San Francisco incluso almorzamos todos y de ahí pasábamos a todas las universidades a hacer impactos evangelísticos. Pero mira que gracias a esto, Dios nos regaló también muchas almas. Entonces, Dios es grande. Cuando uno le sirve al Señor, eso todo es diferente, por así decirlo. Perfecto. Es una etapa muy bonita en la que pues uno puede servir al Señor en la universidad paralelo con los estudios. A continuación, hay una vivencia un poco fuerte y que quiero pues tratarlo con delicadez, con mucha sutileza y respeto. Y se trata de que en esa época tú tuviste una relación amorosa, un noviazgo. No queremos entrar en detalles con quién fue o mencionarlo porque pues siempre prima como... Y aprovecho de una vez para contarlo. Hay un principio y es de evitar al máximo mencionar el nombre de la persona del relato. Esto por evitar fines legales y demandas o represalias que nos puedan hacer. Y ya, si el invitado quiere hacerlo, será bajo su responsabilidad. Pues sabemos que el tema del buen nombre es algo bien delicado, así que
queremos hacerlo con sumo cuidado. Decidimos no entrar mucho en detalles cómo fue el noviazgo y cómo se llama la persona, pero pues para la que la conocen de cerca saben quién es y pues bueno, no hace falta mucho eh, o no merita mucho en el presente darle importancia a ese dato. Lo que nos importa ahora es cómo hizo Meli para afrontar ese fracaso, porque pues es algo que pues uno no espera en la relación amorosa, que llegue el fracaso y que pues las cosas terminen y más de una manera un poco triste. Entonces Meli, quiero que nos cuentes un poco cuál fue el camino que elegiste para darle la solución a eso que no funcionó. Bueno, yo creo que es algo como que también me marcó mucho porque, bueno, yo nunca había tenido novio, ¿no? Era mi primer novio fue a los 21 años. Y siempre cuando no tenemos una persona en sí y va a ser como nuestro primer noviazgo, no sé si a la mayoría le ha pasado, pero tendemos a idealizar mucho a esa persona. Como que no le vemos ningún defecto y la ponemos siempre por lo alto y es la persona, entre comillas, muy perfecta. Pero algo que aprendí fue que no debemos idealizar las personas y debemos aprender a conocerlas mejor. Debemos tener como el tiempo de poder conocer a esa persona, de esperarse un poquito, de no adelantarse, porque pues siempre si nos vamos como adelantando a la situación o, ay, ven, como a los 2, 3 meses ya vamos a tener algo, pues es difícil porque luego te estrellas un poquito, ay, yo pensé que esa persona era así, yo pensé que esa persona no era así, bueno, en fin. Entonces aprendí a no idealizar y a esperar un poco más en el Señor Jesús, ¿sí? Entonces eso fue como lo que más aprendí dentro de la relación. ¿Y cómo lo superé? Pues primeramente fue el Señor Jesús quien me ayudó y en una oración el Señor me dijo, hija, ¿por qué lloras si yo nunca voy a quitarte algo para darte algo peor? Siempre cuando quito algo de la vida de ustedes es porque les quiero dar algo mejor y porque quiero que ustedes estén, mejor dicho, con la persona que yo tengo para ustedes. Entonces, mi consejo es, si ustedes van a entrar en una relación, tómense el tiempo de conocer a esa persona y también de no idealizarla, ¿sí? Y también dentro del proceso ir orando, porque el Señor nunca va a permitir que cometamos errores. Entonces, eso es más que todo. Me gusta ese consejo, muy aplicable para los que hemos pasado por allí. Ahora ahondando un poco también en esa etapa universitaria, también ha arrancado otra etapa y es la composición. Es decir, empiezas tú a componer canciones y ya hemos visto que hay dos en YouTube. Una se llama Mejor Poema y la otra canción Salvo Soy. Cuéntanos cómo surge esa etapa y cómo se dieron las dos canciones. Bueno, les cuento que como nosotros trabajamos en misión juvenil, venía con muchos cargos en la iglesia también, escuela dominical, en misiones, en evangelismo estudiantil, o sea, eran muchas cosas al mismo tiempo, música, venía con muchos cargos. Obviamente, cuando entramos en pandemia fue un choque porque uno dice, Dios mío, en la casa, ¿cómo hago para servirte ahora? Si yo estaba acostumbrada a servirte mucho en la iglesia, en misión juvenil, a estar aquí, estar para allá. Es más, a veces ni llegaba a la casa a almorzar, de estar de aquí para allá y de allá para acá. Pero yo era muy feliz así. Entonces entré, claro, yo entré, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Me sentía, la verdad, en un momento me llegué a sentir como, ay, inservible, por así decirlo. Pero me acuerdo que a mi papá, como estábamos en pandemia, se le dio por comprarle un ukelele a mi hermano. Era para mi hermano. Ni siquiera era para mí, era para mi hermano. Entonces, mi hermano cogió el ukelele como 2 veces y se aburrió. Lo dejó tirado en la cama. Entonces, cuando lo deja tirado en la cama, a mí me da una curiosidad tremenda y yo digo, yo voy a ver si puedo aprender a tocar el ukelele. Me puse a ver tutoriales de YouTube, me puse todos los días a darle, eso ya tenía peladitos los dedos ya de tanto darle y no me salía ninguna nota, pero yo seguía insistiendo. Entonces, el Señor Jesús como que me dijo, hija, aprende este instrumento para que entonces me sirvas a través de las redes, pues con este instrumento que también es muy bonito. Y yo dije, pues sí, ¿no?
Bueno, entonces me lo propuse en el corazón. Como a los 15 días de intentar todos los días, eso sí juiciosa, dedicándole muchas horas, el Señor Jesucristo me empieza a enseñar ya el ukelele como tal, ya lo aprendo. Y después, yo, Melissa González, no sabía que yo podría llegar a ser compositora. Siempre dije, uy, es el que componga es un teso o una tesa, pero jamás me vi como yo en ser compositora. Entonces el Señor Jesús empezó a traer en oración. Yo cuando oraba, el Señor me regalaba canciones en lenguas. O sea, yo cantaba en lenguas y el Señor ahí cantando en lenguas, Él me las traducía luego en español. Entonces Él me comenzó a dar canciones así. De ahí surge mi mejor poema, de ahí surge Salvo Soy, porque son canciones que prácticamente Dios me las regaló en oración. Y muchas, tengo como 12 15 canciones que no están grabadas, pero que, mejor dicho, pero que ahí el Señor me las va, mejor dicho, me las va a permitir grabar con su ayuda. Pero sí, así más o menos fue todo. Oh, qué chévere. Bueno, tú lo haces en canciones y yo lo hago por escrito. Así que lo hacemos bien diferente. El tema de hablar de amor o de componer sobre el amor. Ahora bien, terminas tú tu etapa universitaria, te gradúas por fin de psicóloga. ¿Cómo fue ya Claro al que si ejercer la vienen más carrera lanzamientos la con la impresión ayuda de que te Dios. dio? De hecho, ¿Cómo estoy fue pronto a la sacar otra canción que Dios también sensación me regaló. el poder Viendo en la necesidad ejercer tu que carrera? a veces hay muchas parejas de la iglesia que se quieren casar, ¿no? O que se van a casar o están en esas proyecciones o noviazgos muy sanos, hablando en la parte cristiana. De pronto que le quieran dedicar una canción a su esposo, a su novio, o a su esposa, o a su novia. Entonces, esta canción va proyectada así. Entonces, es como una canción diferente, porque ya para que ustedes pongan de pronto en un matrimonio, si se van a casar, o la dediquen, que está muy bonita y nombra a Dios esa canción, como las proyecciones de servir juntos al Señor, o sea, es de verdad muy profunda, entonces se vienen muchos, claro, muchos más sencillos. Oh, qué chévere. Bueno, tú lo haces en canciones y yo lo hago por escrito. Así que lo hacemos bien diferente. El tema de hablar de amor o de componer sobre el amor. Ahora bien, terminas tú tu etapa universitaria, te gradúas por fin de psicóloga. ¿Cómo fue ya al ejercer la carrera la impresión que te dio? ¿Cómo fue la sensación el poder ejercer tu carrera? Bueno, con la profesión me he encontrado muchos casos, más que todo de ansiedad, depresión, casos de incluso, bueno, de lo que yo viví prácticamente, mira, me encontré mucho esto. Y también me he encontrado casos de cuando de pronto en el duelo de pareja, cuando de pronto llevan años de casados y su pareja los deja, cosas así me he encontrado también, pero me ha impactado también cómo el Señor Jesús, a través de esta carrera que me dio, ha ayudado a tantas personas. Ha sido Él quien las ha ayudado, porque después de eso me han dicho como, ay, psicóloga, mira, tú me has ayudado. Yo les digo, no, 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 es el Señor Jesús quien les ha ayudado a cambiar tanto esto de mi conducta, a cambiar de pronto estos desórdenes, digamos, alimenticios, porque me han llegado también niñas así. Incluso los niños, también he tenido experiencias con niños que han tenido de pronto problemas de rebeldía, de ira, y también, ay, Dios se ha glorificado, les ha ayudado muchísimo. Jóvenes, adolescentes también. Incluso tuve un caso muy, muy particular de un joven con ansiedad y depresión y cómo el Señor a través de la terapia lo fue ayudando y al final fue sano, sí, fue sano. Entonces son muchos casos, yo creo que no me alcanzaría el podcast completo a contar todos porque han sido muchos, pero en todos he visto la mano del Señor y en todos Dios se ha glorificado, en todos los casos que he tenido. Qué importante esa respuesta que tú diste. ¿Por qué lo digo? Y es porque a través de la psicología, pues siempre es necesaria y de mucha ayuda, porque existe también el tema de salud mental, que es bastante básico, más en el presente de ahora, porque pues ahorita se ven muchos casos de estas cosas silenciosas que mucha gente no habla. Pero
Me encanta cuando dices que Dios se glorifica en medio de esas terapias y que eres el que hace la obra, porque muchas veces uno como psicólogo, pero también en la línea que como uno también es cristiano, a veces ignoramos que muchas veces es Dios usándolo a uno como canal para esas personas ver una esperanza en medio de esas aflicciones mentales o incluso del corazón que muchas veces nos parecen imposibles de sanar, pero que con la ayuda del Señor y con bastante esfuerzo de la persona que la trata, en este caso tú, vean cómo los resultados efectivamente sean y quién más cuando lo ponemos a Dios en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en lo que hemos aprendido en la universidad. Ya entrándonos a una de las etapas insignias de nuestros podcasts, que es conocer los gustos de la persona. Amelie, básicamente, empecemos a preguntarle lo de siempre, y es, ¿cuál es su comida favorita? Ok, tengo muchas comidas favoritas. Bueno, me encanta comida favorita, el arroz con pollo. Y más como lo hace mi mamá, o sea, ella tiene unas manos majestuosas. Siempre le digo a ella como que, mamá, tú cocinas como Los Ángeles. Pero me encanta el arroz con pollo. Lugar favorito y el que te gustaría conocer. Bueno, yo la verdad, esto del lugar favorito siempre lo hago muy metafórico. Mi lugar favorito realmente es mi familia. Siempre lo ha dicho mi familia porque me hacen sentir amada, me hacen sentir segura. Siempre han estado conmigo en todos los procesos de mi vida. Entonces ellos son para mí mi lugar favorito y lugar que me gustaría conocer ya como tal, todo el eje cafetero. Me parece como el Parque del Café, todo esto de las aguas termales. Mi sueño, si algún día me caso, voy para allá. Amén, 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 amén. Ay, bueno, listo. Un día para recordar y otro para olvidar. Qué profunda pregunta. Pero sí, así para recordar, que yo quisiera recordar toda mi vida, el día en que yo hablé por primera vez en nuevas lenguas. Un día me marcó bastante porque siempre lo había anhelado, lo había esperado después de haberme bautizado de niña. Y pues me frustraba. A veces yo fui muy afanada y a veces tengo que luchar con eso también porque yo a veces cuando quiero las cosas las quiero ya. Tengo que ser un poquito más paciente. Pero entonces el día que nunca, o sea, como que nunca olvidaré, me marcó, siempre quisiera recordar cuando el Señor me permitió hablar en nuevas lenguas porque lo estaba ansiando con toda mi alma. Y día que quiero olvidar, como tú decías ahorita que estábamos como hablando, mm, todos los días son buenos porque aprendimos cosas nuevas, ¿sí? Nos llevamos experiencias nuevas, nos marcan esas experiencias y gracias a esas experiencias somos más maduros y aprendimos cómo a vivir la vida de forma diferente. Pero si me dijeran día de olvidar, yo siento que el día que muchas veces quise olvidar en mi proceso fue cuando tenía depresión, porque me sentía como en una burbuja encerrada, como que no podía salir de ahí, de todo esto y aparte pues muchas veces llegué a pensar como que Dios mío, me voy a volver es loca. Pero el Señor me dio la victoria y gracias a esta experiencia soy lo que soy ahora. Dios me ha enseñado mucho. Alguien para recordar, pero que ya no esté. Bueno, hace un tiempo una persona que siempre voy a recordar por su alegría, su espontaneidad, su amor para con los demás y que siempre estuvo para mí. O sea, es una persona que siempre estuvo para mí. Ya no está, pero yo sé que con la ayuda de Dios pronto nos vamos a ver arriba en gloria. Fue un amigo que me marcó, un amigo muy especial. Siempre pues fue como muy condicional para mí. Y ahorita no está, pero él siempre me decía a mí, cuando a veces uno salía al culto, oiga, Melissa, nunca hay un culto malo. El malo es uno que no sabe aprovechar el culto. Pero él siempre me marcó por esa espontaneidad, por ese amor y por ese servicio al Señor, porque también era muy servicial y amaba incondicionalmente. Entonces, una persona que siempre quise mucho y siempre voy a recordar. Él se llamaba. Se llamaba Alexamir, el Guajiro, era de la Guajira y por eso mismo, como era de la Guajira, era muy espontáneo y muy alegre y pues me dolió mucho cuando falleció, pero yo sé, como dice la palabra del Señor, lo veremos algún día arriba en gloria. Amén. Totalmente.
Yo tuve la oportunidad de conocer a Samir y no, para él no había día triste, siempre había una sonrisa, siempre había un chiste y siempre nos alegraba el rato. Quiero aprovechar para recordar su memoria y como tú dices, lo veremos arriba en gloria. ¿Cuál es tu canción favorita, la que te conmueve? Me gustan muchas canciones, yo creo que en cada temporada de mi vida tengo canciones favoritas porque digamos en que en cada proceso muchas canciones han sido pues para mí un refugio. La música para mí ha sido un refugio, ¿sí? Y ahorita actualmente, porque como te digo, siempre varío en las canciones. Ahorita la que no dejo de escuchar es una que dice Yo dependo de ti, de los hermanos Devia. Muy bonita porque me encanta en el sentido de que siempre, tal como dice la canción, debemos depender del Señor Jesús y dependemos de Él, aun en los momentos difíciles o en los momentos de adversidad, siempre vamos a depender de Dios. Entonces, me encanta esta canción. ¿Tú nos podrías cantar un pedacito pequeño? Bueno, vamos a cantar a capela porque, bueno, el ukelele lo tengo un poco desafinadito. Pero entonces sí. Yo dependo de ti, oh Cristo. Mi alma sola moriría sin tu amor. Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa y dependo de tu gracia y bondad. Más o menos dice así. Sí. Bueno, un versículo que consideres favorito y que pues sea como un estandarte para ti. Bueno, versículo favorito, no sé si lo había nombrado, pero yo amo mucho el tema de las misiones. Me encantaría algún día, si Dios me lo permite, ir a África. No sé por qué, pero me encantaría el hecho de poder conocer nuevas culturas y poder enseñar la palabra de Dios de formas muy diferentes. Es un reto, pero me ha encantado el tema de las misiones, el tema del evangelismo y versículo favorito que tenga así Romanos 10:15, que dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, este versículo es muy importante para mí y muy especial. Para ti, ¿qué significado tiene la Central Bucaramanga? Esa pregunta también está muy bonita. Familia, significa familia. La central para mí ha sido mi familia, la que me ha acompañado también en muchos procesos, porque en mi adolescencia prácticamente fue en la central y a partir de ahí mis procesos también. Cuando yo comencé a conocer más a Dios, fue en la central. Entonces, palabra que me caracteriza ahí, que yo diría la central, familia, los veo como mi familia. ¿Cuál fue ese evento espiritual que te marcó? Un evento espiritual muy bonito que viví fue en un evento donde vino el hermano Juan Carlos Soto. Sí, más o menos, yo creo que todo el mundo ya él lo conoce, pero es un pastor que de verdad es muy ungido por el Señor. Y cuando hacían vigilias en San Andresito, la isla, el pastor Juan Carlos iba mucho, lo invitaban mucho y fueron eventos donde me marcaron porque realmente la palabra que él enseñaba en cuanto a las misiones, el evangelismo, era muy bonito, o sea, como que te marcaba y tú quedabas como inspirado y motivado a seguir haciendo esa labor de misión, por así decirlo. Esta pregunta seguro va a interesar a algunos. ¿Cuál o cuáles son los atributos o cualidades que debe tener o esperas de esa persona ideal? Es decir, de tu futuro esposo o tu futura pareja. Bueno, yo creo que como todos deseamos que esa persona que llegue a nuestra vida, pues obviamente ame al Señor sobre todas las cosas y sea esa persona como espiritual que te motive en esa área. Yo creo que en la iglesia muchos se enfatizan en el área espiritual, pero a veces se deja muy de lado el resto de áreas. Y creo que una persona jamás va a ser ideal porque siempre van a haber errores, siempre tenemos algo que mejorar, pero es bueno que la persona que también llega a tu vida sea muy estable en las demás áreas, es decir, proyectada, trabajadora, de pronto que sea esa persona como que no tenga uno que arrastrar, sino que esa persona también vaya a la par contigo. Siento que espero algo así, ¿sí? Un hombre proyectado, trabajador,
entusiasta, que no le dé miedo a arriesgarse a tomar como decisiones, ¿sí? Y también obviamente la parte espiritual, ya mirando, ya que sea muy consagrado al Señor y ame el servicio al Señor y lo ame a él sobre todas las cosas. Entonces eso sería más que todo. Algo sencillo. Entonces tranqui, diga. Sí, está facilito. Ya lo han apuntado, ¿no? Bueno, ya finalizando, nosotros tenemos una dinámica bien interesante y es que a la persona se le pone una situación en concreto que nunca ha vivido o que puede que haya vivido y cómo resolvería. Y una de esas es esto. Estás de pronto en ese tema de evangelismo y te piden cantar una canción que puede impactar a alguien. ¿Cuál sería? Una canción que puede impactar a alguien. Bueno, yo les cuento personalmente que cuando yo estaba en mi adolescencia, juventud, bueno, más que todo juventud, estudiando en la UDI, me gustaba mucho salir con un grupo de jóvenes y cantar en los buses. Casi todos los días lo hacíamos. ¿Qué canción cantaba o solía cantar en ese momento en los buses? Y también predicábamos, pues. Era la de Oscar Medina, Él te espera con los brazos abiertos, y Dios estaba ahí, de Breiner Espinosa, creo que se llama más o menos el cantautor. Pero son canciones que marcan y muy evangelísticas, ¿sí? Por ejemplo, la de Él te espera con los brazos abiertos. Él te espera para dar de su amor. Esa es súper linda. Esa también la cantábamos en los buses. Y bueno, para aterrizar un poco en el final de este podcast, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que ven en ti como un referente? ¿Qué les pudieses decir? Ok, para todos los jóvenes que nos escuchan, adolescentes, hermanos de la iglesia, consejo, permanezcan en el Señor Jesús, no se aparten de Él, no se alejen de Él por más dificultades que hayan, tentaciones, adversidades, no se alejen nunca del Señor Jesús. Recuerden que la adversidad es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad que nos enseña a agarrarnos más de la mano de Dios, a depender de Él. Entonces no se aparten del Señor y sigan ahí, permaneciendo en sus caminos. Meli, unas palabras de despedida para poder finalizar este podcast. Palabras de despedida, gracias a todos aquellos que nos escucharon en este lindo espacio. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden que todos los días aprendemos algo nuevo y pues es bonito aprender y ponerlo en práctica. Entonces, gracias de verdad por este espacio. Los amamos muchísimo, de verdad que son nuestra familia también. Y bueno, en un próximo episodio ya nos veremos, sigan. Guay. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo en donde hemos conocido a Meli y a quien quiero agradecer por permitirnos pues poder saber de ella y aprender. Seguramente muchos ven en ti alguien para admirar, alguien para decir ama al Señor con todas sus fuerzas. Y como tú dices, espero que haya otro capítulo en que podamos seguir charlando. Así que si llegaron hasta acá, gracias y que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valuable de tu casa o tu trabajo o transporte en el que vas o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como inspiraproject_, para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.